Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad y auditorio de TV UAC. Como todos los miércoles a las 9 de la mañana estamos en una emisión más de su programa Tetras. Les habla el maestro Ángel Valderas Puga de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, dado el periodo vacacional, este programa de hoy, 12 de abril, fue grabado el 29 de marzo, para que lo tomen en cuenta. Hace 15 días se grabó este programa, por lo tanto, pues tuvimos que seleccionar, la maestra Rosalba Pichardo y yo, temas pues que no tuvieran que ver exactamente con lo que estaba sucediendo al día de hoy, 12 de abril. Y también esa es la razón por la cual la maestra Rosalba Pichardo no nos acompaña en esta ocasión, pues porque el día de la grabación ella tuvo que salir a la Ciudad de México, no estuvo en el anterior programa en vivo con esta parte del equipo de Tetras. La otra parte pues está con el maestro Gonzalo Guajardo y con el maestro Sergio Becerril. Se pueden comunicar con nosotros de cualquier manera para mensajes de texto, nos los hacen llegar al 442-249-8788, 442-249-8788. Para los que nos siguen en televisión, aparecen los teléfonos en cabina para cuando los programas son en vivo. Agradecemos a quien sigue esta transmisión en el canal digital 24.1. Este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Agradecemos a todo el público que sigue estas transmisiones por internet en radio.uac.mx, en tv.uac.mx, en el canal de YouTube de la Universidad Autónoma de Querétaro, específicamente el canal de TV UAC, en donde pueden ver en cualquier momento programas que ya hayan sido transmitidos. Seguimos manteniendo nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC, en donde ponemos algunos comentarios, revisamos sus comentarios, a veces se nos pide alguna imagen, algún video de los programas que se transmitieron y los colocamos en ese espacio. Tetras Radio UAC en Facebook. Y bueno, pues antes de comenzar con el programa de hoy, a nosotros nos tocó el programa hace 15 días y pues lógicamente llegan mensajes o después de la transmisión o ya cuando estamos cerca de terminar la transmisión. Así que agradecemos a Josefina Villalobos por sus comentarios, por el tipo de explicaciones que damos en Tetras. Gracias, Josefina, por tus palabras. Y nos señala también el señor Luis Sánchez de la Colonia del Centro, el anterior tema, que más o menos tiene que ver con lo de hoy, fue aquella suspensión a finales de marzo, provisional, por parte del ministro Lainez Potisek, del llamado Plan B, que es cambios en leyes secundarias con el fin de reducir el oneroso gasto del INE. Y el señor Luis Sánchez dice pues que él cree que debe haber una reforma constitucional en donde se debería de cambiar a todos los jueces, ministros y magistrados, porque hay muchos conservadores que están echando para atrás leyes que apruebe el presidente. Eso se puede hacer cuando se tenga la mayoría calificada. Esperemos que el año que entra se haga, porque no es posible seguir permitiendo esto. Gracias al señor Luis Sánchez, que siempre se comunica con nosotros. Y también nos escribe otra persona señalando que se requiere una reforma constitucional y electoral, para lo que ya se sabe, pero también para que definitivamente no se puedan recibir la corte de controversias contra ciertas leyes, porque se da lo que se da ahora, que un solo ministro suspenda una ley votada legalmente. Y efectivamente, como habíamos comentado nosotros, pues eso es profundamente antidemocrático. Y ya tiene que ver con el tema de hoy.
la persona que nos escribe dice: se hace sospechoso que el tal Edmundo Jacobo, que se aferraba con uñas y dientes al cargo, de repente renuncie, porque hay que señalar que Edmundo Jacobo, que estuvo durante 14 años de manera indebida, 14 años como secretario ejecutivo del INE, efectivamente se haya amparado contra el Plan B y a la mera hora renunció el 28 de marzo. Y en ese sentido, bueno, pues hoy con la maestra Rosalba Pichardo decidimos tocar dos temas. Uno nacional, que es justamente la renovación en los cargos del INE, siempre con la perspectiva de finales de marzo. No podemos saber qué va a pasar de aquí a la transmisión del programa, pero sí podemos hablar de la salida de Edmundo Jacobo y de sus privilegios y de por qué es relevante para todos la aprobación del Plan B, que tiene un consenso, de acuerdo al mismo INE, del 75% de la población mexicana. 75%, 3/4 partes de la población en México están de acuerdo en la reducción de estos gastos tremendamente excesivos del INE. No está de más recordar que hace 15 días yo di los datos de cuánto nos cuesta Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo, y cada uno de los consejeros. 4,374,000 pesos al año. Si dividimos más o menos entre 10, que deberá de ser entre 12, pero para facilitar las cuentas, nos podríamos hacer una idea de que mensualmente, cada consejero del INE y el secretario ejecutivo nos andan costando sobre 430,000 pesos. Vamos a quitar los 30,000 para facilitar, dado que se divide entre 12 meses, y no tener que sacar una calculadora, que no se requiere, porque la idea es más o menos ver eso. Y podemos decir que cada consejero y cada uno de los 11 consejeros y el secretario ejecutivo nos cuestan a los mexicanos 400,000 pesos mensuales. Eso es lo que nos cuestan, 400,000 pesos mensuales. Porque no nada más es el sueldo, son sus fabulosas prestaciones que ningún trabajador dependiente tiene ni ha tenido jamás en este país. Es un verdadero abuso. Yo, que me tocó dirigir, fui el secretario general del Sindicato de Académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro, lo que me permitió tener tratos con sindicatos de académicos de nivel superior de todo el país. Pues son prestaciones de fábula, Tanto el secretario ejecutivo como los consejeros, aquí tengo datos oficiales del INE, para que nos hagamos una idea y por qué la importancia del llamado Plan B. Voy a marcar los 3 cargos más altos en el INE. El consejero presidente, a cada uno de los otros 10 consejeros electorales, pero digamos los 11 consejeros, y el secretario ejecutivo, que es muy importante. Bueno, pues de acuerdo a los mismos datos del INE, los primeros detentan una plaza de nivel BC2. Es irrelevante BC2, mientras que el secretario ejecutivo una plaza UB3. Datos tomados o del sitio oficial del INE o datos tomados directamente de información que se publicó sobre la plantilla, sobre el presupuesto que pedía el INE por ahí de 2022-2021. Bueno, pues vean por qué no es irrelevante si tu plaza es BC2 o V3. El total para los consejeros, 4,374,000 pesos. Mientras que el secretario ejecutivo, 4,100,000 pesos. La diferencia es irrelevante. Si nos vamos a sueldos y salarios, estamos hablando que cada consejero de sueldos y salarios son 3,150,000 y del secretario ejecutivo, pues 3 millones.
Pero ahora si nos vamos a las prestaciones que ellos mismos se pusieron, que ellos mismos decidieron, lo más abusivo que pueda haber es una prestación que no veo en ningún sindicato en el país, que se tenga o que se haya tenido. Es una prestación llamada medidas de protección al salario. Fíjense, por un lado, la cúpula del INE se ven como grandes funcionarios, ¿no?, que quieren a la democracia, etcétera, pero curiosamente se asignan prestaciones como medidas de protección al salario, como si fueran obreros que ganan un salario mínimo o 2 salarios mínimos. Pobrecitos, tenemos que proteger su salario. ¿Y cuánto nos cuesta eso al año? $500,000 de pesos por cada consejero. 550,000 pesos al año por cada consejero. Estamos hablando de 50,000 pesos mensuales. Fíjense nada más, es una medida de protección al salario. 50,000 pesos mensuales. Medida de protección al salario. Y el secretario ejecutivo, otro tanto, porque son 513,000 pesos. Ahí andamos. Por otra parte, tienen los angelitos, los 11 consejeros y el secretario ejecutivo, seguros por el orden de 107,000 pesos al año. Es decir, unos 10,000 pesos adicionales de seguros. Pero la siguiente prestación más alta es una prestación llamada Fondos y Seguros de Ahorro para el Retiro, que amonta casi 480,000 pesos. Cerrando más o menos andamos en otro $500,000. Si sumamos la medida de protección al salario con fondos y seguros de ahorro para el retiro, yo quisiera saber qué trabajador dependiente en México o qué profesor universitario tiene en solo 2 prestaciones, más de $1,000,000 de pesos al año. Es decir, son prestaciones que nos cuestan a los mexicanos 100,000 pesos mensuales de 2 prestaciones para los 11 consejeros del INE y para el secretario ejecutivo. 100,000 pesos mensuales. Eso dobla, por ejemplo, el salario de un profesor con maestría, doctorado, con años de antigüedad de una universidad pública, que podía estar ganando 50,000 pesos mensuales, ya en las más altas categorías. No, estos ganan 100,000 de 2 prestaciones, más su salario. Bueno, pero por si fuera poco, y no nos dio tiempo hace 15 días de marcarlo, una persona a la que nos cuesta más de 400,000 pesos, 400,000 pesos que nos cuesta al año, porque de salarios libres deben de andar ganando por ahí de 250,000 pesos mensuales. Los consejeros y el secretario ejecutivo. Pues resulta ser que a estos señores del INE, que podemos decir totalmente abusivos, se les pagan 250,000 pesos mensuales, pero son incapaces de hacer su trabajo. Y como son incapaces de hacer su trabajo, entonces requieren de asesores que les hagan el trabajo. Y no estoy hablando de 1 o 2 asesores que se pudiera entender, porque hay asesores jurídicos dentro del INE. No, aquí estamos hablando de asesores personales de los consejeros. Lo dije hace 15 días, lo vuelvo a decir ahora en este contexto porque quiero señalar a los demás consejeros. Bueno, el señor Lorenzo Córdoba, que afortunadamente ya no está para el momento de esta transmisión, dejó su cargo a finales de marzo, pues tenía 4 asesores con un sueldo de 2,5 millones de pesos al año. Divídanle entre 12 y estamos hablando de 4 asesores, cada uno de ellos ganando 200,000 pesos. En términos de transparencia, a mí me gustaría que Lorenzo Córdoba diera los nombres y los perfiles
de esos asesores a los que se les paga 200,000 pesos mensuales. 4. 800,000 pesos mensuales. No se sabe quién, si son sus familiares, si son amigos, quiénes, cómo los eligen. ¿Cómo eliges a un asesor al que le vas a pagar 200,000 pesos mensuales? Asesores que ganan más que el presidente de la República, como si sus responsabilidades superaran a las de un presidente de la República. Eso es un verdadero abuso. Pero no termina ahí. No solamente son 4 asesores de 2,5 millones, son 2 asesores más de 2,200,000 al año. Ya van 6. 4 asesores más de 1,600,000 pesos. Uy, sería un lujo que uno se convirtiera en uno de estos asesores y me pagaran 150,000 pesos mensuales. Ya van 10. Pero aparte de eso, Lorenzo Córdoba tenía un 11º asesor al que se le pagaban 1,200,000 pesos al año, que ese es muy fácil, son 100,000 pesos mensuales. Pero aparte tenía un 12º asesor con un sueldo de 810,000 al año y un 13º asesor con un sueldo de 780,000. Fíjense nada más el abuso. 13 asesores ganando entre 780 y 2,5 millones. Si sumamos lo que ganaban estos 3 asesores y el sueldo de Lorenzo Córdoba, eso nos dice que solo la presidencia del INE nos costaba a los mexicanos 28 millones de pesos al año. Es decir, la presidencia del INE nos costaba a los mexicanos más de 2 millones de pesos mensuales. ¿A cuántos trabajadores se les podría pagar su sueldo? 2 millones de pesos mensuales. Un señor con sus 13 asesores. A mí la impresión que siempre me ha dado de la cúpula del INE es que se creen como sheicos, se creen como dueños de pozos petroleros en Qatar, en el caso de gas, de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, y ya me imagino este séquito de Lorenzo Córdoba con 13 asesores detrás, todos ganando arriba de 780,000 pesos al año. 13 asesores para hacer qué. Y verdaderamente escandaloso, y a todo el mundo nos debería de escandalizar, que estas 14 personas, 13 asesores y Lorenzo Córdoba, fueron incapaces de elaborar un informe anual de trabajo. Y entonces el señor Córdoba se gastó 12 millones de pesos, no de su bolsa, para que afuera alguien le hiciera su informe. Un informe inútil que no sabemos quién leyó. 12 millones de pesos. Ese informe de Lorenzo Córdoba que nos costó 12 millones de pesos a los mexicanos es tan inútil como la barda de aquella supuesta refinería Bicentenario que dice que iba a construir Felipe Calderón, nada más que esa nos costó 12,000 millones de pesos, la barda más cara del mundo. Bueno, pues ahí está el gran abuso del señor Lorenzo Córdoba. 13 asesores y él, 2 millones de pesos mensuales e incapaces de hacer un informe. Por transparencia, todos deberíamos de conocer los nombres de esos 13 asesores. ¿Y cuál era su relación con Lorenzo Córdoba? Pues para identificar si había nepotismo o había amiguismo. Bueno, pero no nada más era Lorenzo Córdoba. Él era el presidente. Vámonos a los otros 10 consejeros. Porque de los otros 10 consejeros, resulta ser que cada uno de ellos tenía o tiene todavía, porque no es Lorenzo Córdoba, tiene un asesor que nos cuesta
más de 2 millones de pesos al año. 3 asesores, cada uno de los cuales nos cuesta 1,700,000 pesos. Lo voy a dar a nivel global. Miren, los otros 10 son 10 asesores por 2.1 millones de pesos al año. Cada uno, Cada uno, o sea, 21 millones de pesos. 30 asesores de 1.7 millones de pesos. 10 asesores de 1,600,000 pesos. 40 asesores de 1,300,000 pesos. 10 asesores de 1,200,000 pesos y otros 10 asesores de 780,000 pesos. Fíjense nada más el abuso tremendo. Aquí estamos hablando de que los otros 10 consejeros del INE requerían de 110 asesores. De 11 consejeros del INE, cada quien 10, de los otros 10, 11 que había que sumar los de Lorenzo Córdoba. ¿Cuánto nos cuestan estos consejeros del INE? 203 millones de pesos al año. Es decir, 20 millones de pesos cada mes. Y otra vez nos preguntamos, ¿por qué el INE no da el nombre de estos 110 asesores? ¿Por qué cada consejero del INE tiene que tener 11 asesores? 11 asesores. ¿Qué hacen estos asesores? ¿Cuáles son las tareas hiperrelevantes de 11 asesores? Bueno, yo como profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues nunca tuve asesores que me hicieran mi trabajo. A veces en el mundo académico se abusa un poco de los tesistas, en mi caso nunca fue así, pero que se les delegan ciertas tareas, en parte pues, por una cuestión de formación de recursos humanos, pero no ganan ni se les paga este sueldazo. Y entonces son dos cosas muy relevantes. ¿Qué hacen estos asesores y quiénes son? ¿Cómo llegaron a ese lugar? Porque estamos hablando de 11 asesores para cada integrante del INE. 11 asesores cada uno. ¿Qué hacen? Y a eso súmenle los 13 asesores de Lorenzo Córdoba. O sea, se pudiera entender a lo mejor 11 asesores para todo el Consejo General del INE. Prorrateando sería 1 per cápita, pero no, aquí estamos hablando de 11 asesores personales para cada consejero del INE. Si tuvieran que pagarlos de su sueldo, yo les garantizo que no tendrían asesores o máximo tendrían 1. Pero como el dinero no es de ellos, pues se lo pueden gastar. Ahora vámonos al secretario ejecutivo, porque el secretario ejecutivo también no es consejero, es también nombrado ahí por dedazo, ¿no? Entre los mismos consejeros del INE, quien tiene la mayoría impone al secretario ejecutivo, pues resulta ser que el secretario ejecutivo, con un sueldo igualito que los consejeros, más de 4 millones al año, también era incapaz el señor Edmundo Jacobo de hacer su trabajo con este sueldazo. Y como era incapaz de hacer su trabajo, pues entonces el secretario ejecutivo tenía un asesor, que no se sabe quién es ni qué hacía, pero al que le pagamos los mexicanos 2,100,000 pesos al año. Luego, otros 5 asesores más, a los que les pagamos 1,700,000 pesos al año. Pero como no pueden hacer el trabajo ya 6 asesores, pues tenía 2 asesores más con un sueldo de 1,600,000 pesos al año y un asesor más con un sueldo de 1,400,000 pesos al año. Todos con sueldos arriba de 100,000 pesos. Resultado, la Secretaría Ejecutiva contaba, no sabemos en este momento, hay cambios en el INE, 9 asesores con el sueldo del secretario ejecutivo. La Secretaría Ejecutiva nos estuvo costando
durante muchos años, durante lustros, que son periodos de 5 años, 20 millones de pesos al año. La presidencia, 28 millones al año. Y los otros 10 consejeros, 203 millones de pesos al año. Resultado, solo 12 personas, 11 consejeros y la Secretaría Ejecutiva, nos han venido costando a los mexicanos 250 millones de pesos al año. Es un dineral, estamos hablando de esos 250 millones de pesos al año, 25 millones de pesos mensuales. Un verdadero abuso. Y bueno, pues se dio mucha polémica por la cuestión del señor Edmundo Jacobo, pero pues yo quiero señalar que el señor Edmundo Jacobo llevaba una tercera reelección y que fue ilegítima su tercera reelección. Pues él había sido elegido en 2008, había sido designado por los consejeros electorales como secretario ejecutivo por un periodo de 6 años. Él tendría que haber terminado su cargo en 2014. Sin embargo, fue reelecto en 2014 por un periodo de 7 años más, por lo que en abril de 2021 cumplía ya 13 años en el mismo cargo y debería haber sido removido. Sin embargo, de manera tramposa, el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, fíjense qué curioso, adelantó una tercera reelección. En abril de 2021 había cambio de consejeros y con tal de imponer a su amigo, no se entiende de otra manera, Edmundo Jacobo, Lorenzo Córdoba promovió una reelección anticipada, algo totalmente inusitado e inédito. O sea, mi cargo termina en abril de 2021, adelanto la reelección a febrero de 2021 para que se volviera a reelegir otros 7 años. Miren, esto no lo hacen por amor a la patria, es por amor al dinero. Voy a desglosar un poquito el caso de la Secretaría Ejecutiva, lo mismo pasaría con los consejeros. El señor Edmundo Jacobo nos estuvo costando 4,100,000 pesos mensuales, es decir, 342,000 pesos mensuales, de los cuales 246,000 mensuales corresponden a sueldos y salarios. Neto, el señor se estuvo llevando durante 13 años 167,000 pesos mensuales. El señor Edmundo Jacobo no cuenta con estudios de posgrado, solo detenta una licenciatura en filosofía. ¿Quién podría hacer una licenciatura? Con pura licenciatura gano 167,000 pesos mensuales. Eso no pasaría en una universidad pública. Bueno, pero además tiene prestaciones por 1,154,000 pesos mensuales. Fíjense, 513,000 pesos de medidas de protección al salario. Fondos y seguros de ahorro para el retiro, 447,000 pesos. Ojo, seguro de vida, 40 meses de percepción bruta. Por eso es importante diferenciar entre el sueldo neto y el sueldo bruto, porque este señor tenía un seguro de vida pagado por los mexicanos por casi 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. 9,840,000. Pero además el señor tenía un seguro de gastos médicos por 295 salarios mínimos, es decir, por 1,800,000 pesos. Un seguro a las personas por 100,000 pesos y además prima vacacional, prima quinquenal, aguinaldo de 40 días de salario sin deducciones, gastos funerarios e indemnización por fallecimiento, 2 periodos vacacionales de 10 hábiles cada uno, seguro colectivo de retiro y seguro de separación individualizado. Esto es lo que se defiende cuando se dice el INE no se toca. En realidad se entiende de la cúpula, mi salario no se toca, mi abuso no se toca, mis prestaciones de lujo no se tocan. Lo increíble es que haya gente que les haga caso. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras.
Bueno, regresamos aquí en Tetras, hoy miércoles 12 de abril de 2023. Les recuerdo que este programa se grabó el 29 de marzo, dado el periodo vacacional de 2 semanas en nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Por lo tanto, agradecemos sus mensajes de texto al 442-249-8788, 442-249-8788. Los invitamos a socializar la repetición del programa los sábados a las 5 de la tarde, a que se sigan comunicando con nosotros en nuestro espacio en Facebook de Tetras Radio WAC y a que nos ayuden a socializar la información de transmisión de este programa que se transmite por internet en tv.wac.mx y en radio.wac.mx y en el espacio de YouTube de TV WAC. El programa se transmite todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana en el 89.5 de FM y por el canal digital 24.1. Les habla Ángel Valderas, Puga, de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, ahora nos vamos a un tema nacional que la maestra Rosalba Pichardo y yo teníamos ya ganas de comentar, no habíamos tenido tiempo, no sabemos en el momento actual qué es lo que está sucediendo con este problema, pero tiene que ver con la lucha por el estado de bienestar social en Europa. Primeramente en Francia, pero no es el único país. Pues hemos visto en marzo una propuesta de reforma al sistema de pensiones, que es, a diferencia de México, hay una gran diferencia y no todo es igual y no todo lo podemos pensar igual como si todo fuera en México con nuestros parámetros, porque no es así. Miren, desgraciadamente en México tenemos un estado social que nunca le interesó al neoliberalismo construir ni copiar de otros países lo mejor, como son las medidas de bienestar social, que por lo general han sido arrancadas con luchas sociales, con revueltas, con guerras civiles, con revoluciones. Y es el caso de México. La Revolución Social de 1910, que concluyó con la Constitución de 1917, en su momento la más avanzada del mundo, pues garantizaba derechos sociales para el pueblo, para la población, para la ciudadanía, para los trabajadores. Posteriormente a la revolución, pues viene la nacionalización del petróleo en 1938, la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, la nacionalización del litio en 2022, pero también viene la construcción del Instituto Mexicano del Seguro Social, la construcción del ISSSTE para los trabajadores federales, viene el nacimiento de las universidades públicas, que aunque son autónomas en su forma de gobierno, no son autónomas en financiamiento, pues porque vivimos del financiamiento del gobierno federal, viene la creación del Instituto Politécnico Nacional, viene la creación de la red de tecnológicos que hoy se constituyen en el TEC-NM, más de 250 tecnológicos en el país, pero no solamente eso, es la construcción del sistema de educación pública, de salud pública, etcétera. Es el estado de bienestar, las prestaciones, el aguinaldo, vacaciones pagadas, jornada laboral de 8 horas. Todo eso es lo que está en juego en el estado de bienestar. Y en México, desgraciadamente, nunca hemos tenido una pensión universal manejada por el Estado, las llamadas pensiones de reparto, donde cada quien en su vida laboral contribuye con una parte de su salario, precisamente para que se hace una vaquita y todo un pueblo tenga los recursos necesarios para poder pagar, no va a ser un salario, pero sí una contribución mensual a las personas que ya trabajaron y que ya colaboraron para la creación de este fondo. En ocasiones, como el caso de Noruega, se toman ganancias del petróleo que van directamente a alimentar este fondo de pensiones. A veces estos fondos crecen mucho, se invierten
precisamente para hacerlos crecer y garantizar que se puedan pagar las pensiones. Bueno, ¿qué es lo que ha estado en discusión en Francia a finales de marzo? La propuesta de un presidente neoliberal, Emmanuel Macron, por el cual votaron únicamente el 28% de los franceses y que si fue electo presidente es por el sistema electoral que tienen los franceses, que es el sistema electoral de segunda vuelta. En este sistema electoral de segunda vuelta, pues se hace una primera elección con todos los candidatos que quieren participar. Esa es, digamos, la primera elección. Y posteriormente, que Francia es uno de los países que tienen más consolidado, no es el único, Colombia lo tiene, por ejemplo, Brasil lo tiene, pero pues miren, aquí estoy revisando para que se hagan una idea. En el caso de la primera vuelta, Emmanuel Macron obtuvo menos del 28%, el 27.85%. En segundo lugar quedó Marine Le Pen, de la derecha en Francia, con un 23%, poquito más del 23%. Fíjense, es una diferencia de menos de 5 puntos entre Macron y Marine Le Pen. En tercer lugar quedó Jean-Luc Mélenchon, de la Francia insumisa, la izquierda, que sacó prácticamente el 22% de los votos. Fíjense nada más la legitimidad de Emmanuel Macron. 2 opositores, derecha, izquierda, si sumamos el porcentaje, fue el 45, más del 45% de los electores votaron por opciones distintas de Macron. O sea, Emmanuel Macron no es que la gente lo quisiera de presidente. Ya después de Jean Mélenchon estuvo Éric Zemmour, que obtuvo un 7% adicional, y Valérie Pécresse un 5% adicional, Yannick Jadot 4.63%. En general en Francia pasa que luego hay hasta 13 candidatos a la presidencia de la República. Esos son los datos que nos dicen el apoyo que Emmanuel Macron tiene realmente en Francia, o tenía en el momento de la elección, un 28%. La segunda vuelta, de alguna manera, distorsiona estos resultados. Quien obtiene más del 50% de los votos, en algunos países es obtener el 40% de los votos, pero 10 puntos de ventaja sobre el más cercano competidor. Aquí no se cumpliría nada, porque, repito, la diferencia entre Emmanuel Macron y el segundo lugar fue de menos de 5 puntos. Y la diferencia entre Macron y el tercer lugar, menos de 6 puntos. Y bueno, pues en la segunda vuelta quitan a todos del tercer lugar para abajo y nada más compiten los dos que sacaron mayores votos. Emmanuel Macron, 28%, y Marine Le Pen, 23%. Es así como en la segunda vuelta, bueno, pues los franceses siempre han votado. A ver, los que votaron por Emmanuel Macron, pues vuelven a votar por él, ese 28%. Y los que votaron por Marine Le Pen en la primera vuelta, ese 23%, volvieron a votar por Marine Le Pen. Aquí siempre lo interesante es qué posición asumió la izquierda francesa con Jean-Luc Mélenchon y los demás candidatos que van en arcos también de izquierda, de partidos ecologistas, etcétera. Por ejemplo, Yannick Jadot. Y entonces ahí, bueno, esos 7 millones, casi 8 millones de votos por Mélenchon, los casi 2,5 millones de votos de Éric Zemmour, el casi 2 millones de votos de Valérie Pécresse y de Yannick Jadot, ¿a dónde van? Bueno, pues ahí sí el elector, en la segunda vuelta, ejerce su derecho de veto y dice, bueno, yo no voté por Macron porque no lo considero adecuado, no voté por Marine Le Pen porque no considero adecuado, pero ahora pues tengo que votar entre el peor y el menos peor. Y es así como cada quien, dependiendo de los otros 11 candidatos, pues
o se abstienen y ya no van a votar, o eligen entre una opción, la mala, la menos mala, desde su perspectiva. Y es así como entonces Emmanuel Macron llega con el 58% de los votos en la segunda vuelta contra el 42% de los votos de Marine Le Pen. Ahí sí ya suman el 100% porque independientemente del número de personas que voten, de todas maneras, pues la suma va a dar 100%, porque ya nomás se divide entre dos, cuántos votaron por uno y cuántos votaron por otro. Por ejemplo, Macron aumentó sus votos al doble, pasó de casi 10 millones a casi 19 millones. Y Marine Le Pen pasó de 8 millones a 13 millones, es decir, nada más aumentó 5 millones. Es decir, así fue como se repartieron esos votos. Pero el primer dato es muy relevante. Emmanuel Macron llega a la presidencia de Francia sin tener legitimidad. Segundo, Emmanuel Macron propone cambiar el sistema de jubilaciones en Francia, aumentando la edad de jubilación de 62 a 64 años, pero también aumentando los años de contribuciones. Un año, creo, 30 años de cotizaciones. Y viene la respuesta de los directamente afectados. Los directamente afectados, a diferencia de México, no nada más son los trabajadores. Por ejemplo, cuando en México se reforma en el régimen neoliberal la ley del ISSSTE con Ernesto Zedillo, pues la ley del ISSSTE solo afectaba a trabajadores del gobierno federal. Por ejemplo, nosotros aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, nuestros sindicatos, pues nuestra pensión es una mezcla entre pago de la universidad y pago del Seguro Social. No nos vimos afectados porque nuestra jubilación no depende del ISSSTE. Caso distinto a la UNAM, porque en la UNAM se jubilan de acuerdo a la ley del ISSSTE. Ellos fueron afectados. Entonces, quienes salieron a protestar en contra de los cambios de la ley del ISSSTE fueron los empleados federales. Pero no nada más fueron los maestros o las maestras de las escuelas públicas, eran todos los burócratas del sistema federal, los trabajadores de la UNAM y todos los trabajadores federales. ¿Se entiende? Bueno, en Francia, a diferencia, siendo un sistema universal, pues ahí salen todos, porque esta medida les afecta a todos. Fundamentalmente, ¿qué dicen los sindicatos? Si permitimos, o los trabajadores en general, la ciudadanía en general, si permitimos que nos aumenten la jubilación hasta los 64 años, al rato va a seguir que van a volver a aumentar a partir de los 64. Y la pueden llevar a 62, o la pueden llevar a 68, o la pueden llevar a 76, etc. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace tiempo Carlos Slim proponía cambios en la edad de jubilación, y fue fuertemente criticado, no en México. Yo vi que la crítica más feroz se dio incluso en España. Por ejemplo, Carlos Slim propuso, eso más o menos fue en 2022, fíjense, en 2022, propuso que la jubilación fuera a los 75 años de edad. Y uno dice, oye, pero si la expectativa de vida en México es de 72 años y propones elevar la edad de jubilación a los 75 años, pues prácticamente quiere decir que me voy a morir antes de tener una jubilación. Entonces, lógicamente, pues los ciudadanos franceses dijeron, no, pues que es que eso no es posible. Miren, en el caso específico de Francia, la expectativa de vida, para ver, importante, expectativa de vida 82 años en Francia. Si ahorita la edad actual de jubilación son 62 años, pues quiere decir que un trabajador que, por ejemplo,
comienza a cotizar a los 24, 25 años de edad, vámonos más abajo, 22 años de edad, que hay muchos jóvenes que entran a trabajar incluso antes de los 22 años de edad. O sea, de 22 años para arriba estamos hablando de jóvenes que tienen acceso a estudios universitarios y que se incorporan al mundo laboral después de terminar una licenciatura, si es que no se van a posgrado, maestrías o doctorado. Y los jóvenes que solamente terminan bachillerato, lo terminan en Europa a los 19 años y se incorporan al mundo laboral a los 19, a los 20 años. Entonces estamos hablando de un joven que se incorpora al mundo laboral a los 20 años y con la ley actual que modifica Macron, se podrían jubilar después de 42 años de contribuciones. De los 20 años a los 62 son 42 años de contribuciones. Es algo bastante fuerte. Y la expectativa de vida, 82 años, que no todo el mundo llega allá, implicaría que trabajo y contribuyo, creo un fondo de ahorro de 42 años, con una esperanza de tener, con sueldo reducido, evidentemente, una pensión. En Europa se habla de las pensiones, andan alrededor de 1.000 euros, 800 euros, cuando un salario normal puede andar de 1.800 euros. Es decir, la pensión no es que yo mantenga mi salario, pero puede ser la mitad de salario, claro, teniendo un servicio de salud gratuito que no me permita gastarme todo mi dinero en medicinas. Después de 42 años de vida laboral, uno se esperaría que uno tenga ya una casa propia y que no tenga uno que estar pagando una renta, pero las casas, aunque sean propias, pues siempre tienen gastos porque tengo que pagar los servicios, tengo que pagar el predial, etc. Y entonces, bueno, esa era la situación en Francia. Cotizo 42 años y me esperaría 20 años. Tomen en cuenta que no todo mundo va a llegar a los 20 años. Algunos van a llegar un poco más y otros van a llegar menos. Esto es en promedio. Con la propuesta de Macron cotizas 44 años, pero entonces ya la pensión que te espera no van a ser de 20 años, sino van a ser de 18. Y a diferencia de lo que sucede en México, donde han acusado al presidente de la República de ser autoritario, pues llega Macron y dicen, quítate que ahí te voy. Y yo no he visto a la oposición mexicana salir a criticar a Emmanuel Macron, porque Emmanuel Macron, no teniendo la mayoría en la Cámara de Diputados, ignoró a la Cámara de Diputados porque sabía que iba a perder la elección. Y esto lo ha hecho 11 veces. Hay un artículo en Francia, el artículo 49.3, que es un artículo que se diseñó para ser usado única y exclusivamente en situaciones de emergencia, no en situaciones regulares. No tendría sentido, porque ese artículo permite que el Ejecutivo, por decreto, sin pasar por la Cámara de Diputados, que son los representantes del pueblo y que la gente votó por ellos, impongan una medida. Uy, si eso pasara en México, ya veríamos a una oposición desquiciada. Pero de esto no dice nada. 11 veces aplicados medidas que deberían de ser nada más de emergencia. ¿Y por qué lo hace Macron? Pues porque no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados. Y entonces 11 veces ha aplicado el artículo 49.3, que ese es un abuso. Tenemos que seguir muy de cerca estas luchas en Europa, porque no nada más ha sido Francia. En 27 de marzo hubo una mega huelga en Alemania, mega huelga. Paralizados los transportes, allá la gente se mueve en tren, paralizaron el transporte ferroviario, los aviones, etc. Hemos visto en 2022 las protestas más grandes de las últimas décadas en el Reino Unido. La ciudadanía británica peleando el estado de bienestar. Hemos visto, y una lucha continua todo 2022, 2023,
de protestas de trabajadores del sector salud en la Comunidad de Madrid en contra de la privatización y en contra de la reducción de prestaciones laborales y de pérdidas de condiciones laborales. Es decir, en Europa, lo hemos visto en la República Checa, en Eslovaquia, hay una gran lucha en defensa del estado de bienestar. Parte de esto se entiende por las cúpulas de estos gobiernos europeos que han decidido gastarse miles de millones de euros en armas destinadas a Ucrania, que en vez de destinarlas a educación y salud en sus propios países. Es evidente que si los gobiernos destinan más dinero a armas, pues hay menos dinero para salud y para educación. Y otra cosa que vimos en Francia, más allá de que aquí en México la oposición irracional le llame dictador al presidente, en México hemos visto que la oposición sale a las calles sin temor a ser reprimida, como hemos visto en toda una serie de videos en marzo, de cómo la policía francesa ha reprimido de manera excesiva e injustificada a jóvenes, a personas de la tercera edad, que han salido a defender un derecho, su derecho a la jubilación. Y hemos visto que llega la policía y golpea de manera excesiva. Eso no lo hemos visto en México. Así es que hay que estar atentos a lo que sucede en Europa. Les agradecemos y los esperamos el próximo miércoles ya con el programa en vivo con Gonzalo Guajardo y Sergio Becerril. Esta fue una emisión más de Tetras. Los saluda Ángel Valderas Puga y nos vemos a la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.